Buenos días, mi nombre es Almadelia Fernández Suárez, doctorante de Educación de la Universidad IEXPRO de Chiapas. Esta asignatura es Epistemología y Problemas del Conocimiento. La doctora de asignatura es la doctora Elizabeth Ramírez y esta segunda tarea corresponde a la filmación de un cartel sobre precisamente la pedagogía de la educación. Bueno, los invito a recorrer un poco de esta normal veracruzana de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y vamos directamente hacia mi cartel. Bueno, de entrada, el título de mi cartel corresponde a Epistemología de la Pedagogía. Como podemos ver, este cartel está estructurado de la siguiente manera. Empiezo con los antecedentes de lo que corresponde a la educación. Y bueno, vamos a definir algunos conceptos importantes. Bueno, en la antigüedad la pedagogía era impartida por un sacerdote o profesor cuyo personaje era considerado como la máxima autoridad. Y los judíos lo honraban por considerarlo como guía de salvación. Anteriormente y desafortunadamente ahora creo que los profesores, aunque tenemos una particular misión de guiar a los alumnos para ser mejores, muchas veces se ha perdido también el respeto. Sin embargo, también eso nos tenemos que ganar todos los días dentro del aula. Bueno, los filósofos griegos consideraban que debía de ponerse al servicio para fines éticos y políticos. En la Edad Media, la Iglesia asumió la responsabilidad de la educación y métodos de educación. Estos a su vez transmitían conocimientos a través de la fe. En el siglo XVII y XVIII se renovó este interés de educación principalmente en la educación infantil, considerando los métodos de enseñanza. En el marco teórico podemos mencionar algo muy importante acerca de qué es educación. Bueno, la educación, del latín educare, que significa alimentar, nutrir, sacar afuera. Esa es una misión muy importante que tenemos todos los docentes. Nutrir desde el punto de vista, nutrir en conocimientos a nuestros alumnos, aportarles no solo conocimientos, también valores, que ellos sepan comportarse en una sociedad, pero que también puedan aportar en el quehacer práctico, pues muchas veces estos conceptos se quedan totalmente teóricos en un libro. Y eso, bueno, particularmente de eso yo me he dado cuenta. La educación, este concepto ha variado en diferentes épocas, según el país y la cultura. Podemos observar, por ejemplo, en nuestro país, México, que diferimos en educación en cuanto a otros países, puesto que estos tienen mejores tecnologías y diferente formación desde la familia. Quizás nos falta también infraestructura para poder lograr los mejores conocimientos. El proceso educativo, de acuerdo a Mia Laret, considera que el primer sentido es la educación religiosa, el segundo la adaptación y el tercero el sentido de la retroalimentación. Esto es algo que muchas veces, aunque tengamos un grado máximo de estudios, también tenemos que abrirnos a la apertura de las críticas constructivas para que puedan nutrirse en cuanto al proceso educativo. Abrirnos
un poquito de oídos, de ojos, para que podamos mejorar nuestras planeaciones educativas. Eso es algo muy, muy importante. La retroalimentación. Delors J. considera que la educación debe llevar a cada persona a descubrir un despertar e incrementar posibilidades creativas, y entonces se consideran 4 pilares. Entre ellos son aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. De estos 4 pilares, a mí uno de los más importantes que me pareció fue el de aprender a vivir, pues aunque tenemos los conocimientos, aunque podamos llevarlos a la práctica, aunque podamos comportarnos de una manera buena con otras personas sin perjudicarlos, debemos de aprender a vivir después de terminar una carrera o un nivel educativo. Podernos comportar en sociedad, eso es algo muy importante. Las ciencias de la educación aplicadas se apoya de otras disciplinas sociales, y entre ellas son la sociología, la psicología, economía, política, y bueno, todas estas de alguna manera también tienen que interactuar para hacer de nuestra población que tengan una mejor cultura, pues muchas veces aquellas personas que no terminaron un cierto nivel educativo y pueden dedicarse a otras, digamos, oficios, desde obreros, barrenderos, albañiles, también tienen que tener cierta cultura y respeto hacia las demás personas que están trabajando. En la etimología, que es uno de los conceptos importantes de este cartel, tenemos que pedagogía, del griego paidos, niño, agein, guiar y conducir, es una tarea humana, individual y social, científica, positiva. De hecho, bueno, dentro de la etimología, paidos también quiere decir que es un esclavo que lleva a un niño a una escuela, llevarlo de la mano desde el inicio, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y su licenciatura, si es que la llegó a tomar. Es una entrega total, digamos, este quehacer de los pedagogos, ser un esclavo que sacrifica su vida para hacer mejor la vida de un hombre. La educación toma 3 métodos de la ciencia, y estos son los siguientes. Los 3 modelos de la ciencia son positivista, hermenéutico, crítico. Para Bunge es lo que distingue al conocimiento científico: fáctico, racional, verificable, objetivo, sistemático y explicativo. Como podemos darnos cuenta, tal vez no es una ciencia experimental. Nosotros como alumnos y nosotros también como maestros no podemos ser o hacer de los niños y de nuestros alumnos máquinas. No son máquinas, cada quien tiene su propio pensamiento. Tenemos que tratar de convivir con ellos de una buena manera para que, pues, como sabemos, existen inteligencias múltiples y cada uno de ellos va a tener su propia visión, su propia opinión y su propio comportamiento. Para Folary, el objeto de las diferentes ciencias no son partes distintivas de la realidad, sino distintas ciencias que leen el mundo empírico desde interrogantes diferentes. Durkheim considera que es aquella que se ocupa de lo que estudia, de lo que se obtiene empíricamente de los hechos. John Dewey dice que es la existencia de los métodos sistémicos de investigación, que cuando se dirigen a estudiar una serie de hechos. Durkheim
Considera que la ciencia de la educación se sustenta en la pedagogía y esta estudia la metodología y las técnicas de enseñanza y en la educación infantil. En realidad todo esto es un arte, el saber describir, analizar, interpretar y explicar. Todos estos puntos coinciden con lo que es el método científico, tal vez en las ciencias experimentales, pero estamos hablando de una ciencia que se aplica a personas en el aula. Y estos son los alumnos. Dewey considera a la ciencia como una educación, un conocimiento pragmático, positivista. Es un pensamiento científico que afirma que el conocimiento auténtico es el científico y que puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través de métodos científicos. Y bueno, Durkheim considera que no hay separación entre ciencia y filosofía. Por otro lado, también Comte aporta el positivismo y esto lo llamó como método crítico, inducido por Max Horkheimer, quien considera que bueno, se tienen ciertas críticas de autores y corrientes filosóficas. También tenemos al método hermenéutico y se refiere a la interpretación de cualquier forma de conocimiento. Bunge cataloga al conocimiento científico por ser fáctico, esto es racional, verificable, objetivo, sistemático y explicativo. Y entonces, bueno, de este cartel sacamos algunos puntos importantes, como es la epistemología, del griego episteme, que quiere decir conocimiento, y logociencia, que es la parte de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Dentro de la construcción para poder definir tanto la epistemología como la pedagogía, se toman ramas importantes como la gnoseología, filosofía de la ciencia, sociología, historia de la ciencia, ética. La epistemología general es una reflexión del conocimiento y permite integrar reflexiones. Así también construye necesidades de la ciencia y disciplina en el campo de las humanidades y ciencias sociales. La pedagogía también puedo mencionar que es una disciplina que no debe centrarse a la indagación de significados y motivos de acciones educativas. Son estrategias de aprendizaje que debemos de utilizar con los alumnos y muchas veces estas estrategias también se van tomando sobre la práctica que hace al maestro. Particularmente yo he tomado mucho de estas estrategias el aprendizaje basado en proyectos, pues considero que mis alumnos toman